La palabra del Señor para nosotros ese día viene de Romanos, capítulo 2, comenzando en versículo 25. Así dice el Señor: pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y si él, que es por naturaleza incircunciso, guarda la ley, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, ¿eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne, sino que es judío el que es lo interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Sin tu palabra somos tan dispuestos de jactarnos de nuestros actos y de las cosas externas. Pero tu palabra nos revela que tú mires el corazón. Y confesamos, oh Señor, que aparte de ti, nuestros corazones son tan engañosos. Pero gracias por Cristo. Gracias por su corazón puro y perfecto, por su vida perfecta, por su muerte en la cruz por nosotros y por su resurrección para darnos nueva vida. Gracias por el don del Espíritu Santo para darnos nuevos corazones. Y gracias, oh Señor, por poner en nosotros esa mañana el deseo para venir y escuchar tu palabra. Oh Señor, ayúdanos de no ser simplemente oidores, pero ser hacedores de tu palabra, de temblar ante tu palabra y por tu gracia no vivir hipocríticamente esta semana, pero por el resto de nuestra eternidad viviendo conforme a Cristo en el poder del Espíritu. Te pido, Señor, si hay alguien aquí escuchando tu palabra que no ha confesado su pecado y en fe ha regado a Cristo por salvación, pedimos, oh Señor, que hoy sería el día de salvación. Oramos todo eso, oh Señor, en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y por favor buscan en sus Biblias Romanos capítulo 2. Cuando estaba en la universidad, aquí en Richardson, tenía un compañero de cuarto, quien fue de Alemania, y después de eso vivía en Sur Carolina. Entonces, él fue a Texas por primera vez para ser estudiante. La primera cosa que él hizo fue llegando aquí, fue ir a Cavender's, y lo compró botas grandes, y sombrero de vaquero, y él regresó al apartamento y dijo: Richard, ¿qué estás haciendo? Dijo: yo soy un tejano. Dijo: Richard, tú pareces como un tejano, tú no eres un tejano. Él tenía sus shorts de golf, su camiseta de golf, todo eso. De apariencia tal vez, de distancia sí, pero de corazón tú no eres un tejano. Tú eres un impostor tejano. Y tristemente, hay muchos que supuestamente son cristianos. Hay muchos que supuestamente, por apariencia, por lo externa, están vestidos, compartiéndose, con estas marcas externas de ser parte del pueblo de Dios. Pero su corazón no ha sido cambiado. Y este es el tema que Pablo está tocando hoy. En particular, su énfasis es en los judíos, quien por las marcas externas de la ley, de la circuncisión, tenían la apariencia de ser parte del pueblo de Dios. Y en verdad tenían grandes privilegios con estas marcas. Pero al fin de cuentas, y la única cosa que importa, y si creemos en Cristo, y la evidencia de eso,
es un corazón nuevo, lleno del Espíritu Santo, por quien cumplimos la ley. No es lo externo, es lo interno. No es simplemente nuestra confesión, es la evidencia de eso en una vida que refleja a Cristo, una vida de obediencia por el Espíritu a Cristo. Recuerda el contexto de Romanos 2, 17. En Romanos 1, 16, 17, Pablo dio la introducción a su carta con su tema central, el Evangelio, las buenas noticias de que no avergonzamos del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación, para todo aquel que cree. Pero antes de entender las buenas noticias, Pablo tiene que enseñarnos las malas noticias. En 1:18, que la ira de Dios está siendo revelado contra toda impiedad y injusticia de los hombres. En capítulo 1, él comienza con los paganos, con el mundo gentil, quien rechaza a Dios. Y él dice que son sin excusa. Dios ha revelado su poder, su divinidad en toda la creación. Pero el hombre, en vez de adorando a Dios y dándole gracias, la humanidad ha adorado los ídolos, creyendo la mentira, entregando a Dios por la creación. Y por eso Dios nos ha entregado a nuestro pecado. Y Él da una lista de pecados de que todos nosotros somos culpables. Pero Pablo, no fue la primera vez que él ha predicado el Evangelio. Él entendió que habían otras personas escuchando a eso, quien con cada pecado nombrado estaba diciendo, sí y amén, Dios debe juzgarles por su pecado. Y estos eran personas hipócritas. En particular, aunque al fin de cuentas tiene aplicación para todos nosotros, él estaba en particular enfocándose en los judíos, él hace evidente en nuestro pasaje de hoy, en los que han recibido la ley de Dios, que sabían que fue bueno y malo, y que los pecados van a ser juzgados por Dios. Pero lo que no entendieron con claridad es que ellos mismos eran culpables y merecedores de la ira de Dios. En Romanos 2:1 él dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, ¿quién quiere que seas tú que juzgas? Pues sabes que juzgar al otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. En versículos 1-5, él apunta el dedo a los hipócritas, quienes estaban apuntando el dedo a otros, diciendo, no, Dios va a juzgarte. En versículos 6-11, él dice que este juicio de Dios será conforme a tus obras, porque Dios no hace acepción de personas. En versículos 12-16, él explica que Dios va a juzgar todos los secretos de los hombres. No simplemente que oyen la palabra, pero los que hacen la palabra. Terminamos la vez pasada en una posición de terror. Versículo 16, otra vez. El día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Y con eso él comienza nuestro pasaje, en particular identificando ese hombre, quien estaba jactándose de sí mismo. Él estaba hablando a los judíos, a los que se jactaron de dos cosas. En versículos 17-24 se jactaron de ser los receptores de la ley. Fue por medio de Moisés, por medio del pueblo de Israel, que los 10 mandamientos y el resto de la Torá, la instrucción de Dios, vino al mundo. Y se jactaron diciendo al pueblo que Dios escogió por eso. Pero él va a clarificar que no es simplemente tener en posesión la ley, pero ya más van a ser juzgados por no cumplir esta ley. Segundo, en versículos 25-29, se jactaron de otra marca de identidad. Su sombrero de vaquero, sus botas, era su circuncisión. Una marca física en la carne para distinguir los descendientes de Abraham como el pueblo de Dios. Pero todo esto, desde Génesis 17 en adelante, el propósito de eso no fue simplemente una marca en la carne. Dios estaba buscando por un corazón circuncidado a Dios.
Él va a decir que lo que Dios está buscando hoy en día no es si uno es judío ni gentil, pero si uno cree en Cristo, si tiene el Espíritu Santo en su corazón, esta es la marca de un verdadero miembro del pueblo de Dios. Lo que vamos a ver entonces es primeramente una pregunta a nosotros. ¿En qué o en quién estamos gloriando? ¿Estamos poniendo la confianza en que nombramos a nosotros mismos cristianos? ¿Miembros de la iglesia bíblica? ¿Somos bíblicos? ¿Somos de sana doctrina? ¿Somos reformados? ¿O al fin de cuentas que pertenecemos a Cristo? Y es por su obra en la cruz que es nuestra gloria delante de este mundo y nuestra confianza delante de Dios. Y segundo, hay evidencia de eso, que de verdad creemos en Cristo. La evidencia, vamos a ver en este pasaje, no es simplemente teniendo 20 Biblias en nuestras casas, 20 apps de la Biblia en nuestro teléfono, pero si tenemos la Biblia escrita en nuestro corazón, evidenciado por nuestra manera de vivir, si el Espíritu Santo ha circuncidado nuestro corazón, y no simplemente que hemos sido bautizados externamente, pero que hemos sido bautizados interiormente por el Espíritu para vivir vidas conforme a Cristo. Si estás aquí, todo eso parece extraño, y vamos a ver, es un otro mundo, hablando de circuncisión y la Torá y todo eso. Vamos a ver muchos pasajes bíblicos, pero al fin de cuentas el punto es Cristo. Pon los ojos en Cristo. Él es el fin de todo lo que estamos hablando, su obra en la cruz, confiando en Él, que podemos tener confianza, que somos parte del pueblo de Dios con vida eterna en Él. Entrando entonces en el texto, Romanos 2, versículo 17. Su primera razón por jactarse, posesión de la ley, versículo 17. Pero si tú, que llevas el nombre de judío, que te apoyas en la ley y te glorías en Dios, conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos, de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe robar, robas. Él comienza esta sección nombrando los muchos privilegios que tenían los judíos. En particular, el privilegio de tener la ley. Y él va a decir en capítulo 3 y capítulo 9 que en verdad este fue una gran bendición de Dios. Tener la palabra de Dios en sus manos y por generaciones tener la responsabilidad no simplemente de leerlo y obedecerlo, para también instruir a sus hijos. Instruir a las naciones, ser luz para las naciones. Quiero ver rápidamente unos pasajes que clarifican que este no fue simplemente algo falso en que estaban jactando, pero de verdad fue el llamado que Dios tenía por Israel para ser luz para las naciones. Por favor, buscan Isaías 42. Vamos a regresar varias veces a los profetas, especialmente a Isaías en nuestro estudio de hoy, para ver el propósito que Dios tenía por los judíos. Cuando están buscando ahí Isaías 42, voy a leer otro pasaje conectado con eso. Recuerda que Dios dio su ley a Israel después de salvándole de Egipto, en Éxodo, y lo trajeron al monte de Sinaí. Y ahí Dios le dio su Torah, su instrucción. Y junto con la instrucción, Él dio un llamado al pueblo de Israel. Éxodo 19:4 dice: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios, como los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Israel fue salvado de Egipto y eran los encomendados con la palabra de Dios, no simplemente para ellos,
pero más para ser una nación santa, un reino de sacerdotes. Es decir, parte de la responsabilidad de un sacerdote fue para interceder por los demás, ser un mediador entre Dios y el pueblo. Dios escogió a Abraham para traer bendición a las naciones. Dios escogió la nación que vino de Abraham, Israel, para ser esta nación de sacerdotes, instruyendo, trayendo la Torá a las naciones. Por su manera de vivir, primeramente, siendo luz, una ciudad en la loma para todos a ver y ver tan grande, tan sabio es Dios, tan cerca a su pueblo, tan justo es este Dios. Y por su ejemplo y por su instrucción, siendo maestros, discipulando las naciones. Leemos algo similar en Isaías 42, versículos 6 y 7. Dice: yo soy Jehová, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, hablando a Israel, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, de la prisión a los que moran en tinieblas. Lo que leemos en Romanos 2 es muy similar a estos pasajes. Probablemente Pablo lo tiene estos pasajes en mente. Está diciendo: ustedes que piensan que son luz a las naciones, los que van a abrir los ojos de los ciegos, pero son siendo fiel a su llamado. Pues en Isaías mismo es evidente que no. Isaías 42, versículo 19. ¿Quién es ciego sino mi siervo? Tan sordo como el mensajero a quien envío. ¿Quién es tan ciego como el que está en paz conmigo? Tan ciego como el siervo de Jehová. Tú has visto muchas cosas, pero no las observas. Los oídos están abiertos, pero nadie oye. Ese es el gran problema de la historia de Israel, que tenían muchos privilegios. Tenían Dios mismo con ellos, tenían la palabra del Señor, la ley de Dios, pero fue simplemente externa. Lo vieron, pero espiritualmente eran ciegos. Lo escucharon, pero espiritualmente eran sordos. Y por esa razón, este siervo de Dios, quien debía ser guía a los ciegos, lo mismo, ellos eran ciegos. Ellos necesitaban un otro siervo con vista espiritual para salvarles. Regresamos a Romanos 2. El gran problema entonces fue que con todos esos privilegios, con todo este llamado, su hipocresía. Otra vez, versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, no enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adúlteras? Tú que abominas los ídolos, saqueas templos. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Él nombra aquí 3 evidencias de la hipocresía en los judíos. Primeramente, él dice: ustedes enseñan por el 8º mandamiento que no deben robar, pero ustedes roban. Y podemos pensar de varios a veces famosos en la historia de Israel de eso. Podemos pensar en la conquista y la destrucción de las paredes de Jericó, y el próximo paso en la historia, Acán, robando las cosas consagradas al Señor, tratando de robar, al fin de cuentas, las cosas que pertenecen a Dios. O el segundo pecado, él menciona el adulterio, el 7º mandamiento. Tú que dices que no debe ser cometer adulterio, adúlteras. Podemos pensar en David y este gran rey de Israel y su pecado en ese área. O espiritualmente la nación de Israel, vez tras vez, el pecado con el becerro de oro en Éxodo 32 fue adulterio espiritual, y este fue repetido varias veces en la historia de Israel. Tú que abominas los ídolos, saqueas templos. ¿Recuerda cuando Jesús vino y declaró juicio sobre el templo? Dijo: celo con la casa de su padre. Él dijo: este debía ser una casa de oración para las naciones, pero lo convirtieron en una cueva de ladrones.
usando, blasfemando el nombre de Dios para su propia idolatría, amando más al dinero que a las naciones y a Dios, al fin de cuentas. En esta lista él está simplemente dando ejemplos de que en los dos aspectos de la ley podemos resumir la ley en amor por Dios y amor por el prójimo. Y ellos eran culpables de pecar en esas dos áreas. Los que debían ser maestros eran los que estaban cometiendo los mismos pecados que ellos estaban enseñando, que merecen el juicio de Dios. Y en eso proclamando su autojuicio. Pero hace unas semanas fuimos por helado y tenía 3 cupones y dijo en el cupón que fue para por personas de 12 años y abajo, y estaba planificando tener conmigo Selah, Owen y Piper. 3 cupones, perfecto. Pero Piper se fue con su amiga y tenía Asher conmigo, quien tiene 15 años. Y les dio los 3 cupones, nos tomó 3 helados gratis, nos sentamos, estamos disfrutando. Y Asher dijo: padre, no quiero ofenderte, pero siento mal. Yo sé que no soy de 12 años o abajo. ¿Robamos? Sí. Oh. Sí. Mi primera reacción fue querer tratar de autojustificarme. Sí, fue intención. Podía darlo con Piper. Piper podía darte. Tienes razón. Tienes toda razón. He pecado en eso. Y qué triste es cuando enseñamos una cosa y vivimos de otra manera. Nuestros hijos están mirando y no simplemente escuchando lo que decimos, pero cómo vivimos. Y el mundo está mirando. El mundo está no simplemente escuchando de lo que decimos es pecado, pero cómo vivimos como cristianos. Y este es su punto en versículos 23 y 24. Tú que te jactes de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Pueden ver ahí en versículo 24 las letras mayúsculas. Este significa que es una citación del Antiguo Testamento, de 2 lugares en particular. Uno vamos a ver en adelante en Ezequiel, pero pasa conmigo a Isaías 52. Isaías 52 y versículo 5. Y ahora, ¿qué hago yo aquí? Declara Jehová, viendo que se llevan a mi pueblo sin causa. También declara Jehová, sus dominadores dan gritos, y sin cesar mi nombre es blasfemado todo el día. En el contexto, lo que Isaías está acusando la nación de Israel y de Judá es el afecto que su pecado ha tenido en la reputación de Dios entre las naciones. Los que debían ser luz en las tinieblas eran oscuros. Y el resultado fue que Dios ha enviado a Siria para tomar Israel en exilio. Y Dios iba a enviar Babilonia ya ha enviado Babilonia para tomar Judá en exilio también. Y las naciones estaban jactándose, diciendo: ¿quién es Jehová? Este Dios de Israel, este Dios de Judá no es nadie. Es débil. Y su pueblo son exactamente como nosotros, pero peor. Porque ya le hemos conquistado, y esta es la evidencia, que somos mejores que ellos y nuestros dioses son más grandes que su Dios. El nombre de Dios estaba siendo blasfemado por causa de la desobediencia de su pueblo. Debe causarnos tristeza de ver tanto pecado y ver tanto orgullo del mundo alrededor de nosotros. Pero muchos de los avanzamientos que vemos del enemigo es por causa de la falta de santidad en la iglesia.
Y por resultado de nuestra hipocresía, las naciones están burlándose de Dios. Si queremos ver avivamiento, tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios, temblando ante Dios, con santidad ante Dios, antes de que estamos apuntando el dedo al mundo. Y tenemos que hacer eso. Pero comenzamos con nuestra propia casa, con nuestra propia manera de vivir, con nuestros propios corazones, confesándolo a Dios nuestro pecado y de toda su fuerza buscando la santidad. Para que, como Jesús nos enseña de orar, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es santo. Pero oramos que sea santificado en nuestras vidas, en nuestra manera de vivir. Y cuando vemos eso, el resto de la oración vemos cumplido también. Que venga su reino, su voluntad siendo hecho en la tierra como está en los cielos. Comienza con santificando el nombre de Dios en su pueblo. La gran razón, porque muchos que no creen en Cristo dicen, no quiero ser un cristiano. Es por la hipocresía en la iglesia. No hay diferencia. ¿Por qué quiero ser como ellos? Son hipócritas. Si estás aquí, esta es tu excusa. Esta no es excusa ante Dios. Su estándar no es tan santo es su pueblo. Su estándar es tan santo es Él. Tan santo es su palabra. Tan santo es Cristo. Y tu única manera para escapar su juicio es confiar en Cristo como tu Salvador. No apuntar el dedo a los cristianos, más poner tus ojos en Cristo. Pero como cristianos debemos tomar eso muy serio. Dios no permitirá que su nombre sea blasfemado entre las naciones. Existimos para glorificar a Dios y demostrar su gloria al mundo quien está mirando, al pueblo de Dios. Cómo vivimos importa mucho al Evangelio. No simplemente lo que predicamos, pero cómo vivimos. En Isaías 52, aunque el parte que Pablo cita son las malas noticias, es imposible para mí terminar ahí con las malas noticias, porque yo sé a dónde va Pablo en su argumento. En Romanos 10, él va a explicar que Jesús es la meta, el fin, no terminando la ley, la meta, el propósito de la ley es Cristo. Y tan bendecidos son los pies de los que proclaman las buenas noticias. Y este es como sigue Isaías 52. Terminamos con versículo 5, continuamos con versículo 6. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice, heme aquí. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. ¿Cómo es que Dios puede proclamar buenas noticias a un pueblo que han traído maldición o blasfemo contra el nombre de Dios entre las naciones? Él explica en Isaías 52, 53 que Dios mismo iba a enviar un nuevo siervo, un perfecto siervo, para cumplir la ley, para obedecer la palabra de Dios perfectamente. En capítulo 53, para morir, sufrir por su pueblo, ser herido por las transgresiones de su pueblo, para que Dios sería glorificando, vindicando su siervo. Pasa conmigo a Isaías 49. Este habla del perfecto siervo, el quien cumplió el propósito de Dios por Israel, su siervo. Isaías 49, versículo 6, dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar los tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Lo en que jactaron Israel, de ser luz para las naciones, para ser guía a los que eran ciegos. Dios dice, no, ustedes son en tinieblas.
ustedes son espiritualmente ciegos, pero voy a enviar un siervo perfecto para cumplir la ley, para morir y sufrir, no solamente por ustedes, pero por personas de todo el mundo, para ser luz a los que están en tinieblas, no solamente de Israel, pero de los gentiles también, para dar salvación hasta los confines de la tierra. Tan maravilloso es el Evangelio, que no jactamos en nosotros. Y teniendo posesión de la palabra de Dios, pero solamente en Cristo. Como la iglesia bíblica de McKinney, espero que una de las marcas de nuestra identidad es que consideramos, yo quiero ser una persona bíblica. En todo lo que hago, es la Biblia que me guía. El mundo puede andar por su sabiduría, pero mi sabiduría es la palabra de Dios. Y tengo una responsabilidad para proclamar esta palabra a otras personas. Pero en todo eso, espero que entendamos que primeramente tenemos que predicar a nosotros mismos. De vivir conforme a este gran tesoro que tenemos en la Biblia. Podemos fácilmente juzgar a otras iglesias, supuestamente iglesias que no son de sana doctrina, que proclaman un evangelio de prosperidad, de pensar porque sabemos que somos en lo correcto, ellos son equivocados, que somos mejores que ellos. Por la gracia de Dios tenemos mejor doctrina. Pero este no nos da una posición mejor ante el tribunal de Cristo. La única razón por que podemos estar delante de su trono de pie es por causa de lo que Jesús hizo en la cruz para salvar a nosotros. Al fin de cuentas, no somos salvados por nuestra teología, tan importante que es. Pero si estamos primeramente confiando solamente en Cristo y su obra en la cruz y en su resurrección por nuestra salvación. Y tengo evidencia de nueva vida por vidas en el Espíritu Santo que andan conforme a esta palabra. Tenía un profesor en el seminario que me dijo que siempre vamos a predicar de cosas más grandes que nosotros. Y no debemos permitir nuestros propios pecados y errores de silenciarnos. Si esperamos hasta que somos perfectos para predicar el Evangelio, nunca vamos a predicar el Evangelio. Y al mismo tiempo debemos hacerlo no como los que están juzgando y jactándose sobre el mundo, pero los que entendemos que si no fue por la gracia de Dios, somos exactamente en la misma posición. En necesidad de su gracia y con humildad, diciendo, fui ciego. Por la gracia de Dios, Él abrió mis ojos. No puedo jactarme de eso, Él hizo eso. Mira a Cristo y lo que Él hizo. Sigue a Cristo. Y quiero poder decir, como Pablo, sígame como sigo a Cristo. Pero al fin de cuentas, nuestros ojos son puestos en Él. Esta es su primera acusación de Israel. Se jactaron de la ley, pero no cumplieron la ley. Estamos por la gracia de Dios jactándonos de Cristo y dando evidencia de eso con la ley escrito sobre nuestros corazones. Regresamos a Romanos 2, su segunda marca de identidad externa, la circuncisión. Hemos hablado de su sombrero de vaquero y movemos a las botas ahora. Pues ciertamente, Romanos 2:25, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Tengo que clarificar acerca de la circuncisión. Pasa conmigo a Jeremías capítulo 9, el pasaje que leímos en nuestro llamado de adoración. Cuando estamos buscando eso, Jeremías 9, un poco acerca de la circuncisión. Dios llamó a Abraham para ser el mediador de un pacto para él, para su casa, para bendecir las naciones. Y en Génesis 17
Dios le dio un señal de este pacto, una marca en su carne, en su miembro masculino, quitando el carne de afuera para demostrar que él y su casa, él, sus hijos de 8 años y de 8 años y arriba, deben ser circuncidados a Dios. Externamente una marca que ellos pertenecieron a Dios. Dios era su Dios y ellos eran su pueblo. Pero siempre esta marca fue simplemente algo externo para reflejar una realidad que Dios deseó de corazón. No simplemente quería una marca en su carne, Dios quería un corazón dedicado a Él, con el carne quitado para cumplir su palabra. En Jeremías 9, versículo 23, así dice Jehová: no se gloríe en el sabio de tu sabiduría, ni se gloríe en el poderoso de su poder, no el rico se gloría en su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende, me conoce, pues yo soy Jehová, que hago misericordia, derecho, justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara Jehová. Y aquí vienen días, declara Jehová, en que castigaré a todo el que esté circuncidado solo en la carne. A Egipto, a Judá, los hijos de Amón, a Moab y a todos los que se rapan las sienes, a los que habitan en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas físicamente, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Fue evidente en el Antiguo Testamento que lo que Dios estaba buscando no fue simplemente una marca en la carne. Él estaba buscando un corazón circuncidado a Él. Por paralelo vemos Deuteronomio 10, 16 o Deuteronomio 30, versículo 6. Este fue el deseo de Dios, un corazón dedicado a Él. Regresamos a Romanos 2, versículo 25 otra vez. La circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Vea su argumento. Tú puedes tener la marca en tu carne, pero por tu manera de vivir, siendo transgresor de la ley, es evidente que tú no eres de corazón parte del pueblo de Dios. Tú estás viviendo como el mundo, que tal vez escucha la palabra, pero no lo obedece. Es posible por la circuncisión física de resultar en incircuncisión, invirtiendo la circuncisión. Si esta es la verdad, Pablo extiende el argumento, lo revés puede ser posible también, versículo 26. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considerará su incircuncisión como circuncisión. Y si él, que es por naturaleza incircunciso, guarda la ley, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley, eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Aquí cómo funciona su argumento. Ok, si es posible, conforme a Jeremías y otros pasajes, para ser físicamente circuncidado, dedicado a Dios, pero hay evidencia en su vida por no obedeciendo la palabra de Dios que su corazón es incircunciso, y el resultado es, aunque tienen las botas, tienen el sombrero, pero de verdad son fuera del pueblo de Dios. Lo revés, lo opuesto es posible también. Si una persona, quien por naturaleza, siendo un gentil, no fue circuncidado el 8º día, no tenía posesión de la ley, pero imaginamos que un gentil demuestra con su vida, obedeciendo la palabra de Dios de corazón, que son circuncidados de corazón, su incircuncisión es considerado en los ojos de Dios circuncisión. Porque al fin de cuentas lo que importa a Dios no es lo externo, es lo interno, evidenciado por cómo vivimos. Él lo explica en versículo 28 con más claridad. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu,
no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Pasa conmigo a Ezequiel, capítulo 36. Cuando estamos buscando allí, quiero leer otro versículo de Deuteronomio 30, versículo 6. El Señor dice: además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón, el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Después de dando la ley por segunda vez en Deuteronomio, después de mandando el pueblo de tener corazones circuncidados en Deuteronomio 10, en Deuteronomio 27, 28, Dios profetiza: ustedes no van a cumplir la ley. Ustedes van a pecar y ir en exilio. Pero después de eso, yo voy a hacer un milagro. Yo voy a circuncidar sus corazones. Yo voy a causarles de amar a mí y amar a tu prójimo. Yo voy a hacerlo. Y este fue preparando el pueblo para el nuevo pacto. El antiguo pacto es la ley, dado a Moisés, escrito sobre tablas de piedra externa. Pero en el nuevo pacto, Dios iba a circuncidar no simplemente sus miembros masculinos, Dios iba a circuncidar sus corazones y escribir esta ley sobre su corazón. Y leemos de eso en Ezequiel 36, comenzando en versículo 23. Voy a comenzar en versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Jehová Dios, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellos. Entonces las naciones sabrán que yo soy Jehová, declara Jehová Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellos. ¿Escuchan otra vez Romanos 2:24? Como él dijo: por causa de tu pecado, por causa de tu hipocresía, mi nombre ha sido blasfemado entre las naciones. Porque Dios iba a salvar a Israel en el regreso del exilio, y porque Él nos ha salvado para la gloria de su nombre, para que su nombre, que antes fue siendo blasfemado entre las naciones, sería glorificado, para que no hay nada en que podemos jactarnos de nosotros mismos. La obra de salvación, como hemos estudiado, la salvación es del Señor, y por eso la salvación es para la gloria del Señor. Dice: por su gloria Él va a hacer esas cosas que leemos en el nuevo pacto. Versículo 24: porque os tomaré de las naciones, os recogeré de entre todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Dios promete limpiar el pueblo de su pecado, en particular de su idolatría. Dios, por medio de la cruz de Cristo, iba a limpiar, salvar el pueblo de su pecado. Versículo 26. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Hermanos, espero que estos versículos primeramente nos dan ánimo de la promesa de Dios, que al fin de cuentas nuestra santificación es por causa de la obra de Dios en nosotros, y es una promesa que si somos en Cristo, los que por fe han sido unidos con Cristo,
Somos limpiados en los ojos de Dios con agua pura y con algo mejor, con la sangre de Cristo. Somos perfectos en sus ojos. Y además, Él ha quitado el corazón endurecido en contra de Dios. Y Él nos ha dado un nuevo corazón de carne, un corazón que Jeremías 31 dice, tiene en ese corazón escrito la ley de Dios. Está allí, en nosotros si creemos en Cristo. Y el Espíritu Santo es el motor dentro de nosotros, motivándonos, empujándonos, dándonos el poder para decir no al pecado y sí al Señor. No continuando en la vida anterior que tenemos, esclavos del pecado, tenemos un nuevo poder para obedecer a Dios. Y es de eso que Pablo está hablando, regresando a Romanos 2. Si no es judío, él lo que es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. El que es judío es lo que es interiormente. La circuncisión es del corazón por el Espíritu, no por la letra. Es maravilloso lo que está diciendo aquí. Que antes habían estas distinciones externas de judío y gentil. Este fue una marca preparando para la venida de Cristo. El perfecto judío, quien cumplió la ley, quien murió en la cruz para tomar la ira de Dios y ser resucitado. Pero hoy, con Él cumpliendo la ley, la meta de la ley, y reinando en los cielos, enviando el Espíritu Santo conforme al nuevo pacto, Dios está llamando personas que antes eran judíos y antes que eran gentiles para hacernos un nuevo pueblo. Quien son circuncidados de corazón, y ahora no importa si uno es físicamente circuncidado o no. Lo que importa si es uno cree en Cristo o no. Y la evidencia de este es un corazón renovado por el Espíritu Santo, una vida que más y más y más refleja la vida de Cristo. Varias cosas importantes de eso por aplicación. Uno es la pregunta, ¿quiénes son el pueblo de Dios? Es muy importante, como hemos estudiado hace meses con lo que está pasando en la nación de Israel. Y muchos que, de mi perspectiva, son confundidos pensando que Israel es el pueblo de Dios. ¿Quiénes son los pueblos de Dios? Versículo 29. El que es judío es lo que es interiormente, no externamente. No es la circuncisión, es la circuncisión de la carne. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? Los que confían en Cristo. Dios no tiene dos planes de salvación, uno para los judíos y otro para los gentiles. Uno que es externa por circuncisión, otra que es interna por el Espíritu Santo. No, hay un plan de salvación que es para, como él dice en versículo 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación para todo aquel que cree. Primeramente para el judío y también para el griego. Es lo mismo, un Evangelio para todos que creen en Cristo. Y nuestra oración debe ser para la salvación de judíos, que reconocen el Cristo profetizado en sus mismas escrituras, que reciben la circuncisión del corazón que fue profetizado en sus mismas escrituras. Y por la gracia de Dios, ellos vengan a ser parte del único pueblo de Dios. Desde Adán a Abraham hasta hoy, los que tienen fe en Dios y en su Cristo prometido. Algo muy interesante en este punto es cómo Pablo termina este versículo, esta sección, versículo 29. Él dice: es judío el que lo es interiormente, la circuncisión es la del corazón por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Hay un juego de palabras aquí. El nombre judío viene del tribu Judá. Y Judá significa alabar o ser alabado. Ellos estaban alabando a sí mismos. Ellos estaban jactando de tener posesión de la ley. Pero resultando de alabando a sí mismo por ser circuncidado y tener la ley,
fue que el nombre de Dios no fue siendo alabado, el nombre de Dios fue siendo burlado y blasfemado entre las naciones. Pero si Pablo no lo ha dicho, me causaría temblor de decir, pero él dice, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Dios alaba la persona con un corazón circuncidado. Tenemos cuidado con eso, claro. Vivimos para la gloria de Dios, no para ser alabado por Dios. Pero él dice, la persona quien será alabada, el verdadero persona de Judá, de un judío alabado por Dios, es el que no alaba a sí mismo. Es el que confía en su Hijo Jesús, que tiene el Espíritu de Dios y vive por la eternidad. Es lo que leímos la semana pasada, versículo 7 de capítulo 2. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor y inmortalidad, y Dios promete vida eterna. Los que por su gracia confían en Cristo y dan evidencia de eso con una vida cambiada por el Espíritu Santo, Dios en un sentido va a alabarnos. No aplaudiendo, wow, ¿qué hiciste con tus buenas obras para merecerlo? No. Somos salvados por gracia, por medio de la fe, para que nadie se gloríe. Y al mismo tiempo, Él promete que seremos glorificados juntos con Cristo. Recibiremos coronas que podemos tirar a los pies de Cristo. Y nuestra gloria que recibimos de Dios va a multiplicar la gloria para Dios mismo. Él será glorificado en ese día. Este debe ser por lo que estamos viviendo, considerando nuestro tiempo tan corto en ese lado de la eternidad. Estamos viviendo para la gloria de los hombres, o jactándonos simplemente en la cruz de Cristo, en lo que Él hizo. Y en eso en mente, con la confianza de que como su pueblo tenemos su Espíritu para darnos poder, para vivir por Cristo y no vivir conforme a la carne. Y no jactarnos de las cosas externas. Otra vez, si eres aquí, un miembro de la iglesia bíblica de McKinney o un cristiano, y se jacte si su identidad es que tú eres bíblico, que tú eres reformado, gracias a Dios que eres estas cosas, pero no es nuestra razón por jactarnos delante de Dios. Tenemos el privilegio de tener con toda seguridad que estaremos con Cristo por toda la eternidad, disfrutando de su gloria, por lo que Él hizo en la cruz, muriendo por nosotros. Y este cruz en que gloriamos, toda nuestra identidad no es en nuestra teología, es el fin, la meta de toda esta palabra, esta teología es la cruz de Cristo, es simplemente en Él. Y la evidencia de eso será que no simplemente predicamos a otros, pero comenzamos mirando el espejo y a nosotros mismos. Y por su gracia siendo cambiado día tras día, ninguno de nosotros hemos llegado todavía. Estamos buscando ser más y más como Cristo. Pero estás en este proceso de santificación. Puedes ver evidencia en el último año o últimos 2 años como hay áreas en que Dios te ha ayudado de dejar del pecado antiguo y vivir más y más como Cristo. Si no, comienza con arrepentimiento y con fe, tomando pasajes como Ezequiel 36, leyéndolo diciendo, oh Señor, creo en ti, creo que soy limpiado, creo que tengo tu Espíritu Santo en mí, ayúdame con su poder de andar conforme a tu palabra, de esta ley que está escrito sobre mí. Renueva mi mente y mi corazón para no ser como el mundo, quiero ser como Cristo. Y Dios, mirando eso, nos renovará, nos ayudará de dar las evidencias, las marcas externas de una renovación interna. No nos gloriamos en que somos miembros de una iglesia, que hemos sido bautizados. Y entiende bien, estas cosas, recibiendo la ley o la circuncisión, eran cosas que Dios mandó. Es bueno tener la Biblia y leerlo. Es un mandato de Dios de ser bautizado.
Pero no nos gloriamos en esas cosas externas, gloriamos en Cristo. Si estás aquí y no tienes confianza que en este día de juicio Jesús va a declararte justo en sus ojos, no ponga tu confianza en las cosas externas. Pero por esta época de mi vida asistí a una iglesia, estoy bien. Por esta época de mi vida, pues desde nacimiento, mi familia siempre ha sido religioso, o soy una persona muy espiritual. Dios no importa lo externo. Dios está buscando un corazón circuncidado, una cirugía de corazón que no podemos hacer por nosotros mismos. Pero por su gracia nos rendimos nuestras vidas delante de Cristo. Pedimos por su perdón. Le damos gracias por muriendo por nosotros. Y pedimos por su gracia perdonarnos. Y Él promete sí. Todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Oramos, hermanos. Nuestro Señor Jesús, gracias por lo que hiciste en la cruz. Tú fuiste, como Colosenses 2 dice, circuncidado por nosotros en la cruz. Con este sacrificio de sangre, tú fuiste cortado para comprar nuestra redención. Gracias, oh Señor, por la obra que hiciste por nosotros. Y también gracias por darnos tu Espíritu Santo para darnos nuevos corazones. Oh Señor, estamos aquí, tu pueblo, no por quienes somos o por lo que hemos hecho, pero por lo que has hecho salvándonos. Ayúdanos, oh Señor, de vivir conforme a este gran llamado que tenemos en ti. De no ser hipócritas en ninguna manera, pero ser diligentes conforme a tu gracia, de reflejar la luz que tenemos en tu palabra y el poder de tu Espíritu. Y te pido, Señor, si hay alguien aquí escuchando tu palabra, que está jactándose en cualquier cosa más que en ti, te pido, oh Señor, por su arrepentimiento, por su humildad de reconocer su pecado, su culpabilidad ante de ti, de ver con claridad tu cruz y lo que hiciste para morir por hipócritas como nosotros, que se arrepientan de su pecado, que creen en ti y el poder de tu resurrección, y por tu gracia reciben tu perdón y la nueva vida que viene con eso, vida en el Espíritu. En el nombre de Cristo y para su gloria oramos. Amén.